¿Catalina ha leído? Maribel sí, Marcos sí, Javier también, José Antonio no, Carmen Olivera no, Ana Belén sí, Lidia sí, Zaya, María no, Amay sí y Carmen sí. Dígame usted. ¿Tienes los exámenes de recuperación? Sí, también los tengo. Oye, por cierto, aquí alguien se ha cargado la carpeta de geografía. No, eso solo es lo de ti. ¿Perdón? Que lo de que si Nina pronto se apaga el ordenador solo en ti, que no tienes. Pues no pasaba. ¿Alguien ha hecho algo y han borrado la carpeta? El profesor estuvo esta mañana con el ordenador. Así pues es muy malo. Decírselo a la profesora, que eso no se hace. Eso está mal. Eso está mal. Mal. Antes de celebrar esta mañana. El ordenador iba muy mal y yo creo que en una de estas iban a venir a cambiar algo. No han cambiado algo y se ha llevado, lógicamente han eliminado los archivos. Así que bueno, no pasa nada y lo cargaremos otra vez. Nosotros vamos a intentar corregir la práctica que era de 2018. 2018, pues vamos a descargar los exámenes, ya que no tenemos la carpeta desapareció. ¿Y los tienes ahí los de recuperación? Sí, pero vamos primero a ver la práctica y luego vemos si te parece, ¿vale? Hombre, por favor. Antonio, los otros temas de literatura no los has dejado en... No, lo que corresponde a mi persona. Ahora, bueno, tiempo restante desconocido, no diga mucho. Lo empezaremos el lunes, si Dios quiere. Dios mediante, como se diría antiguamente.
Marco también está aplicado. Sí, yo llevo aplicado desde que No sé, ríe usted de Marcos que tiene sus sentimientos también. Eso tiene una piedra. Pobrecito. Bueno, pues creo que ya sí podemos ver la práctica del miércoles pasado. Es esta de aquí, ver pantalla completa. Muy bien. Bueno, ¿quién nos cuenta de qué iba la cosa? Doña Ana Belén está deseando leernos. Dos. La siguiente figura muestra una imagen aérea de la ciudad de Toledo. Contesta la siguiente pregunta. A. Defina el tipo de plano y la zona que lo recuerda. B. ¿Cuánto dan por eso? Un punto. Un punto. B. Explique los factores de emplazamiento de la ciudad de Toledo. Un punto. Y C. Explique los principales problemas que afectan hoy al casco antiguo de la ciudad de Española y comente qué medidas pueden aplicarse para solucionarlo. 2 puntos. Muy bien, ¿quién se anima a hacer la primera? ¿Quién se anima? ¿Alejandra? Venga, quien sea, da lo mismo. Yo lo pongo he puesto, como podemos observar en la imagen, Toledo mantiene una estructura irregular, ya que como se muestra en la imagen, vemos que hay calles sin salida asimétricamente. Bueno, hasta ahí bien, pero se podía haber ampliado un poquito, ¿no? Este es el casco histórico de Toledo, este es el Alcázar de Toledo, y esta zona de aquí, ¿qué? Es decir, viendo la imagen se observa una gran diferencia entre lo que es el casco histórico de la ciudad, que aparece delimitado por lo que sería la antigua muralla, que presenta un plano irregular. El plano irregular es característico de las ciudades medievales españolas, especialmente aquellas con influencia musulmana, ¿no? Normalmente presentan calles estrechas, zigzagueantes, calles sin salidas o adarves y un plano irregular. Si nos salimos de esa zona, vemos que la zona de expansión de la ciudad presenta un claro plano ortogonal o endamero o en cuadrícula o hipodámico, como preferiéramos llamarlo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Un punto. Muy bien, letra B, explique los factores de emplazamiento de la ciudad de Toledo. Es decir, ¿por qué Toledo se encuentra ahí, señor Pena? Los factores de emplazamiento de la ciudad de Toledo son los siguientes. El casco histórico de Toledo se construyó cerca del río Tajo y sus afluentes, concretamente en un meandro, para así poder controlar el territorio, y tiene una muralla en su zona septentrional para así poder completar la defensa, ya que es la única parte por la que el río Tajo no rodea la ciudad. Más tarde se fueron construyendo edificios y carreteras de forma irregular a través de lo que ahora es la ciudad de Toledo. Qué bien lo ha hecho. Esto de aquí está usted acusando a su compañero de copiar internet, ¿eh? Y la copia usted de internet, señor. Lo que pasa es que en Toledo no sé por qué vive mi padre ahí voy a tener. Ah, ¿va mucho a Toledo? Ahora sí tengo allí familia. Ah, no lo sabía. Esto que se observa aquí, ¿qué es lo que es? Un río. ¿Sabemos qué río es? El río Tajo. Y Toledo, como ha dicho bien Javier, se encuentra ¿dónde? En un meandro del río Tajo, lo cual, además, Toledo, no se aprecia en la imagen, está en una zona elevada, es decir, una zona. Para atacar Toledo desde aquí habría que cruzar el río, cosa bastante complicada. Aquí hay una muralla y encima Toledo está elevada, con lo cual es prácticamente inexpugnable, muy difícil. Y esta zona de aquí pues está más protegida por la muralla. ¿Cuáles son los factores de emplazamiento de la ciudad de Toledo? Bueno, pues por un lado el factor defensivo, aprovechando el meandro de la ciudad, la colina elevada, y por otro lado asentarse junto a un río, que siempre es interesante. ¿Por qué? Porque el agua es necesario, bueno, para los seres humanos, también para el ganado y para la agricultura y la ganadería. Ya vimos en su día que la mayoría de las ciudades, incluso desde época romana, la mayoría de las ciudades españolas se asientan junto a ríos. ¿Por qué? Pues
para tener agua potable y también porque muchas veces esos ríos eran navegables, se podían transportar materias primas y mercancías por ellos. Muy bien, C, ¿quién se anima? Doña Zaira. Digo toda la pregunta. Por favor. Explique los principales problemas que afectan hoy al casco antiguo de las ciudades españolas y comente qué medidas suele aplicarse para solucionarlos. Debido al aumento de la población en las últimas décadas, tan desmesurado, las ciudades se expanden constantemente. Por ello, muchas ciudades antiguas han tenido que tirar sus murallas para poder seguir construyendo. Pero estas ciudades son parte de la historia y se tienen que conservar para conocer una parte de su pasado. En muchas ciudades como Ávila, Cáceres, Salamanca o Toledo, el casco antiguo se mantiene para que pueda ser visitado y algunos son declarados Patrimonio de la Humanidad para evitar su derrumbamiento. En la imagen podemos observar el casco antiguo de Toledo, casi independiente al resto de la ciudad para conservarlo mejor. Si no se puede declarar en su conjunto, se buscan edificios emblemáticos que puedan llegar a ser museos o lugares de visita, para que el ayuntamiento no lo cubrir. Zaira ha escapado bastante bien porque lo ha enfocado por el lado del patrimonio, ¿no? De los edificios antiguos, de la conservación, de que se ven amenazados sus edificios. Es cierto, muy bien. Las ciudades españolas, el casco histórico también tiene otros problemas. Aparte, podríamos poner el punto número 1 de lo que ha dicho Zaira, la conservación del patrimonio. Vale. Venga, ¿hay más problemas en los cascos históricos o en los centros históricos de las ciudades españolas? Falta de población. Falta de población. Falta de población. Porque la gente se va a la zona moderna, porque ahí no hay tantas tiendas y cosas de eso. A ver si el centro es lo más poblado de la ciudad. El centro es lo más poblado de la ciudad siempre. Yo puedo estar abundancia de coches que pueden provocar colapsos y... Muy bien, hay un gran problema hoy en día y es el tráfico en los centros históricos, ¿verdad? ¿Están preparados los cascos históricos, los centros históricos para el tráfico que tenemos hoy en día? Es decir, miles y miles de coches. No están preparados. Entonces, bueno, como dicen, problemas y soluciones. Uno de los problemas es el tráfico en los cascos históricos. Otro de los problemas es la falta de aparcamiento, ¿no? Otro de los problemas es la contaminación tanto acústica como atmosférica asociada al tráfico, ¿vale? Eso es uno de los problemas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, más problemas. Estamos con los problemas, después hablamos de las soluciones. el turismo que Turismo, muy bien. El turismo se ha convertido en una fuente de ingresos muy importante, pero también genera una serie de problemas en los cascos históricos. ¿Como qué? Vamos a pensar un poquito. Mucha basura. Aumenta los residuos, pero bueno, eso un ayuntamiento grande puede gestionarlo, ¿no? gasto de agua y gasto de... Aumento del consumo de agua, de electricidad, sin duda, pero digamos que una ciudad grande o mediana, como Sevilla o Granada, no debe tener problemas para gestionar eso, ¿no? Sin embargo, el turismo sí crea problemas en los cascos históricos, en los centros. ¿Qué problemas se está creando últimamente? Antes del coronavirus estaba mucho en prensa. Son los apartamentos turísticos. ¿Qué problema crea eso? Que rompe la estética del casco. No, muchas veces son edificios históricos reutilizados. ¿Qué problema crean los apartamentos turísticos? problemas con los vecinos que solamente vivan el turismo, que no haya sitio para la población que viva ahí, ¿no? Claro, los apartamentos turísticos generan mucho más dinero que si yo alquilo el piso de una familia, ¿no? ¿Sí o no? Piensa que un piso en el centro de Sevilla, o de Granada, o de Madrid, ¿cuánto puedo cobrar al mes? Bueno, aunque sea un piso grande y caro, puedo cobrar X al mes. Pero si lo pongo como apartamento turístico, cada día puedo cobrar 90, 100, 100 y pico de euros, ¿sí o no? Es decir, el dinero que me da como apartamento turístico no me lo puede pagar una familia. Así que, ¿qué está pasando en el centro de las ciudades? Pues que muchas viviendas se están utilizando a alojamientos, como se están reconvirtiendo en alojamientos turísticos, subiendo el precio de los alquileres
y obligando, Javier lo decía antes también, obligando a que mucha gente que vivía en el centro de las ciudades se está teniendo que ir fuera, a la periferia de la ciudad, porque no puede pagar los precios que hay en el centro. ¿Sí o no? Eso está pasando. Bueno, más cosas, más problemas. Yo creo que tenemos 3 problemas. Va que chuta. Soluciones. Solución al problema 1, conservación del patrimonio. Declarar algunos edificios en su conjunto el casco antiguo patrimonio natural. Muy bien, hay una figura nacional que es anterior a esa, que es bien de interés cultural. Eso se llama BIC, como los bolígrafos. ¿Vale? Bueno, está bien tomar medidas de protección con el patrimonio, intentar declarar bienes de interés cultural, muy bien. Que el ayuntamiento cree ayudas, ¿no?, para que la gente rehabilite las fachadas conservando la estructura, es decir, se pueden hacer cosas, ¿no? ¿Qué más cosas se pueden hacer en el casco histórico? Bueno, pues velar porque no se destruyan las murallas ni se destruyan las estructuras de la ciudad antigua, ¿no?, para hacer bloques nuevos, cosas así. Vale. Número 2, solución al problema del tráfico. ¿Qué soluciones están adoptando los ayuntamientos? Yo he puesto que se prohíba la entrada a los coches y solamente puedan entrar los peatones. Muy bien, básicamente... ¿Archivo? Aquí está en pantalla completa. Básicamente lo que ha dicho Elena es lo que están haciendo la mayoría de los ayuntamientos. ¿Qué están haciendo la mayoría de los ayuntamientos? Limitar la movilidad del coche y los cascos. La mayoría de los ayuntamientos de todas las ciudades españolas están imponiendo que están creando zonas peatonales, ¿no? ¿Sí o no? Sí. La mayoría de los ayuntamientos están creando zonas peatonales en el centro de las ciudades. Por ejemplo, uno va a Sevilla, antiguamente era peatonal la calle Sierpes, ¿no? Pero hoy en día es peatonal la calle Sierpes, es peatonal la avenida de la Constitución. Bueno, la avenida de la Constitución pasa el tranvía y bici, pero bueno, es semi-peatonal, ¿no? La Plaza Nueva, es decir, cada vez está ampliándose más la zona del casco histórico que es peatonal. O que establecen determinadas restricciones al tráfico, ¿no? El tráfico se permite a tales horas y a tales horas no. Bueno, eso es un fenómeno que se está generalizando en casi todas las ciudades españolas. Están poniéndose limitaciones al tráfico. No sé si ustedes han escuchado hablar de lo de Madrid. Sí. Lo de la contaminación, ¿no? Exacto, Madrid, por ejemplo, creó la corporación anterior a la que está ahora mismo, la que lideraba Manuela Carmena, pues puso en marcha un programa que se llamaba Madrid Central. ¿En qué consistía? ¿Alguien le suena? Pero pues no puede Alejandro. pasar a Eso era que los coches no pueden pasar a lejos por el centro de Madrid para reducir Yo creo que es lo de los años de los coches, ¿no? las emisiones de los gases y que los años Los vehículos eléctricos tenían el paso libre, con lo cual, si tú tenías un vehículo eléctrico o pertenecías a una empresa repartidora, pues si usabas un vehículo eléctrico tenías el paso libre. Pero después a los vehículos se clasificaban por las categorías de emisiones. No sé si habéis visto un sellito que tienen los coches en la parte de delante que pone B, C, A serían los eléctricos. Bueno, Madrid Central establecía una zona centro de la ciudad y establecía una serie de restricciones. Podías entrar con el coche, pero solo si ibas, por ejemplo, con un coche contaminante, pero solo si ibas a un parking. No a aparcar en superficie, sino ibas a un parking y metías el coche y después salías del parking y salías de Madrid Central. Eso se podía hacer. Pero claro, para ello, para poder entrar tenías que tener en el parabrisas, en el limpiaparabrisas, una pegatina con la clasificación contaminante de tu coche y una serie de obligaciones. Después había una serie de cámaras que si te cogían, te grababan incumpliendo la norma, pues te mandaban una multa. Bueno, ahí ha habido sus más y sus menos. Al final creo que ha quedado anulado lo de Madrid Central de momento. Pero bueno, independientemente de lo que haya pasado en Madrid, esto es una tendencia generalizada en casi todos los centros de las ciudades europeas, ¿no?
ponen limitaciones al tráfico de coches, o ponen limitaciones a los coches más contaminantes, o ponen limitaciones, como usted dice, de horario, se puede circular a tales horas, pero a tales horas no, o te obligan a meter el coche en un parking, no puedes aparcar en superficie. Todo ese tipo de cosas se están poniendo en marcha. ¿Para qué? Para reducir el tráfico, la contaminación, el ruido y todo ese tipo de problemas en los cascos históricos. Vale, segundo problema. Bueno, hemos visto ahí, bueno, hay otras cosas, por ejemplo, ¿cómo se llama lo que se pone en el suelo para que los coches vayan más despacio? No sé, eso, ¿no? Los tapitos. ¿Cómo se llama? No sé. Resalto, ¿no? Sí, resalto, muy bien. ¿Y para apoyar ese mismo? Claro. Otro tipo de medidas son, por ejemplo, limitar la velocidad. De hecho, de aquí a mayo, de aquí a un mes o así, va a salir una normativa nueva de velocidad en el centro de las ciudades. Creo que se va a limitar a 30 km por hora o algo así. Actualmente, en los cascos urbanos en España se permite ir hasta 50 km por hora. Pues creo que se va a limitar a 30. Hombre, don Luis, ¿pasa usted? Que si te hiciera falta, que... Pues luego voy para pagarlo o desenchufo y ya está. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muy bien, limitar la velocidad de los coches, reducir su velocidad. ¿Por qué? ¿Para qué se reduce la velocidad de los vehículos? Emiten menos gases contaminantes, hacen menos ruido, son menos peligrosos para los peatones. A un atropello a 20 por hora no es lo mismo que un atropello a 50 por hora. ¿Qué diferencia hay? Porque por ahí no te nace. A 20 por hora te dan golpe, a 50 por hora pues te puede hacer daño, de verdad. Todo ese tipo de cosas hace que se estén tomando medidas de reducción del tráfico, de reducción de la velocidad, de zonas con una serie de limitaciones para entrar, etc. Y bueno, 3. Turismo. Hay un problema, bueno, antes del coronavirus había polémica en Madrid, en Barcelona, en Palma de Mallorca, con los apartamentos turísticos. Eso es como taxi, capital. ¿Por qué la gente hace estas cosas? SOS Turismo. No sé qué turismo. ¿Por qué ponen estas carteles? ¿Qué dice el cartel? Aquí se alquilan apartamentos turísticos ilegales con resolución de cierre del ayuntamiento. Muy bien, ¿por qué la gente, estamos hablando antes del coronavirus, estos problemas han desaparecido temporalmente? ¿Por qué? Porque no hay turismo, pero en cuanto que se supere la epidemia, estos problemas regresarán, ¿no? En los centros de las ciudades te resulta más rentable dedicar, tú heredas un apartamento, o por lo que sea compras un apartamento, te resulta mucho más rentable ponerlo como apartamento turístico, genera mucho más dinero, que si se lo alquilas a alguien, ¿no? Para que viva. Pero claro, para los vecinos tienen una serie de problemas. ¿Por qué? ¿Qué tipo de problemas genera para los vecinos? Muchas veces ese turismo, a veces organizan fiestas, hacen ruido, entran a altas horas de la noche, salen, bueno, la gente hace turismo y también hay gente que va de cachondeo. A los vecinos les molesta. Vale, más cosas. Se crean, alrededor de los apartamentos se crean pues discotecas o... Claro, puede haber, si hay mucho turismo, mucha gente joven y turismo de bebés, pues sí, se pueden generar bares, discotecas. Y después otro problema muy grave es la subida de los alquileres, ¿no?
Si yo vivo aquí y pago X por el piso, y el piso de arriba es un piso turístico, y el dueño le saca mucho dinero, mi casero, ¿qué va a intentar hacer? Echarme para convertir el piso en un piso turístico. Entonces, la gente que vive en el centro de las ciudades se ve obligada a dejar sus pisos e irse fuera del centro porque no pueden pagar los alquileres por la subida de los precios. ¿Vale? Eso está pasando en el centro de Madrid, está pasando en el centro de Barcelona, está pasando en Mallorca, está pasando en el centro de Sevilla. Y, hombre, eso es un problema, ¿no? Porque al final el centro de Sevilla, en lugar de que viva gente, se va a quedar pues como un parque temático para que la gente lo visite. ¿No? No, hombre, no es una tendencia que haya que reforzar. ¿Qué están haciendo los ayuntamientos? Pues algunos ayuntamientos están poniendo limitaciones a las licencias que dan a los apartamentos turísticos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid puso como norma que los apartamentos turísticos tuvieran su propia entrada y salida a la calle. ¿Qué se consigue con eso? No molestaba, ¿no? ¿Qué? No molestaba, no recuerdo. Si un bloque, los 3 pisos son apartamentos turísticos, pues los 3 son apartamentos turísticos y allá ellos, ¿no? Si hacen ruido, si no, hombre, molestarán a los vecinos de al lado, pero por lo menos dentro del bloque no molestan. Bueno, eso es una medida. El Ayuntamiento de Sevilla se lo estuvo planteando, pero creo que no se llegó a implantar. Claro, esto ahora mismo, pues estos problemas han desaparecido, pero se supone que volverán. Barcelona se comprometió a no dar más licencias de apartamentos turísticos por un tiempo. Están poniendo el límite, ¿no? Bueno. ¿Fácil o difícil? Bien. ¿Mi Funifa? Bien. Bien. Bueno, pues esta ha sido la práctica de 2018, reserva A, opción A. Muy bien, elija, por ejemplo, don Aarón, elija un año que le guste a usted mucho. 2016. 2016. 16. Pues reserva A, pues este mismo. Anda, esto no, esto sí, Pues don Alejandro estaba deseando decirnos que es un equinoccio. ¡Qué suerte! Cuando la luna pasa por delante del sol. Eso no es un equinoccio. Rebote, doña Alejandra. Son los momentos del año en el que da los rayos del sol a una zona No, eso no quise probar. del Ecuador, ¿no? Eso era un eclipse. Más o menos, ¿puede usted repetir? Es como un momento del año Sí. en el que los rayos del sol Sí. vienen perpendicularmente hacia el Ecuador. Exacto. Hay dos equinoccios, El de primavera, desde el 21 de marzo 21-22 de marzo, y el de otoño, que es cuando empiezan las clases, 22-23 de septiembre. Bueno. Muy bien, se ha llevado usted un bonito positivo. Falla geológica. Es para doña María Oliva, ¿no? ¿Se ha ido? Pues para doña Carmen Rodríguez. Oh, qué pena. Para doña Ana Belén. Oh, qué pena. Para doña Lidia. Oh, bueno, ¿alguien lo sabe? Doña Elena, por favor. Es una fractura, ¿no?, que se hace en la tierra cuando dos placas de tierra se deslizan una sobre la otra, ¿no? Sí, básicamente sí. Eso es una falla, muy bien. Una falla es una fragmentación. La falla de Valencia. Una falla, digamos que es un plano de ruptura en la superficie terrestre. Normalmente hay un movimiento de las dos partes, ¿no? Veíamos en el tema 1 o en el 2, no sé cuál era, que la falla puede tener distintos movimientos, puede ser una falla normal, puede ser inversa,
puede tener diferentes formas, ¿no? Aquí vemos también una falla enorme, una fractura en la superficie terrestre, normalmente con movimiento de ambas partes. A veces generan grandes tensiones que pueden acabar en terremotos o movimientos sísmicos, ¿no? Entonces son como ambientaciones. Son grietas, exacto, grietas en la superficie terrestre, normalmente con desplazamiento de ambas partes, a ambas partes de ambos lados de la grieta. Mira, este dibujo pusimos en su día. Si este bloque va hacia abajo y este asciende, se dice que es una falla normal. Si ocurriera lo contrario, es decir, siguiendo el plano, este bloque sube y este baja, se habla de una falla inversa. En ocasiones la falla se produce por una ruptura en sentido longitudinal, se habla de falla de Descartes, y bueno, hay distintos tipos de fallas. Muy bien, anticiclón, qué suerte. Esto es para don Marcos. Eso es una zona de alta presión. Altas presiones, sí. Genera tiempo estable. Sí. Se presenta con una agua mayor. Muy bien. Normalmente tiene más de 1013 milibares y poco más. Muy bien, artes de pesca. Don señor Pena, dándole a usted. Oh, qué pena. ¿La forma de pescar? Si lo hemos visto, ¿no se acuerda usted del tema de la pesca? Diferentes tipos de pesca, ¿qué hay? Diferentes técnicas que se utilizan para pescar en el mar. Pueden ser mediante el uso de redes, con lo cual está el cerco, el arrastre, o pueden ser mediante el uso de anzuelos en una línea que se llama palangre, ¿de acuerdo? ¿El sonar qué es? El sonar es un aparato que suelen llevar los barcos para obtener imágenes del fondo marino y, como se ve aquí, localizar los bancos de peces con el sonar y allí echar las redes porque saben que están los peces. Muy bien, barbecho. Esa ya salió ayer, ¿no? Señor Aarón, ¿qué es el barbecho? Es una técnica para cultivar la tierra que consiste en cultivar un año una tierra y al siguiente dejarlo sin cultivar para que descanse. Muy bien. Está en retroceso porque utilizamos cada vez más productos químicos, ¿no? Crecimiento vegetativo es para doña Zaira. ¿El crecimiento vegetativo es la diferencia entre los nacimientos y las muertes? Pues sí, señora. También se llama crecimiento natural o vegetativo, la diferencia entre los nacimientos y las muertes. En el caso de España, ¿cómo está la cosa ahora mismo? Entre cero y negativo, ¿no? Hay más muertes que nacimientos. Bueno, la práctica es de clima, yo creo que la hemos hecho, pero no estoy seguro. Sí. Sí, lo hemos hecho. A principio de curso, cuando hablamos del clima, yo creo que sí la hicimos. Bueno, y el tema es la población española. Delta fluvial. Hoy es el día del concepto. Doña Amay, qué suerte. Ah, don Alejandro. Oh, pobrecito. Doña Elena. Delta. El delta, cuando termina un río y desemboca en el mar, ¿no? Esa parte de ahí como la del delta del Ebro. Exacto. Cuando en esa parte se forma un depósito de sedimento con forma de triángulo, que es la letra delta griega, por eso se llama así. Ejemplo, el delta del Ebro. Muy bien. Bosque perennifolio. Qué suerte. Esta es para Nerea. Pues es el bosque que se compone por árboles que no se le caen las hojas, Exacto. Hojas verdes. como la encina o el sol. Perfecto.
La encina de Recorno. Eso era el nombre. Me había confundido. Pero no estoy seguro. ¿De hoja caduca o caducifolio? Sí. Vale, pues roble no le vale de ejemplo. Relieve herciniano, qué suerte. Esta es para... ya todo el mundo participó una vez, pues para Carmen Rodríguez. Es que me tocan todas las difíciles. Ah, Doña May, rebote. El relieve que se creó durante la Eugenia Herciniana. Correcto. Pues se pueden decir algunas cosillas más. ¿Cuándo se produce la orogenia herciniana? En la primera. En la era primaria o paleozoica, hace unos 600 millones de años, se levantó el macizo esférico, ¿no? Algo así se llamaba. Vale. Doña Maribel, emplazamiento urbano. ¿No sabe usted? Pues acabamos de hablar de los factores que explican el emplazamiento de Toledo. Es decir, el lugar que ocupa una ciudad con respecto a su alrededor, los motivos que explican por qué se fundó allí, los motivos que explican cómo se relaciona con su entorno, todo eso es el emplazamiento urbano. Oferta turística, esto es lo que acabamos de ver. Don Javier, ¿qué es la oferta turística de un país o de una región? El nivel de turismo que hay. El nivel de turismo que hay, no exactamente, porque eso sería más bien la demanda turística. La oferta turística que La cantidad de casas rurales. Exacto. Que hay para los turistas Exacto, la oferta turística es el número de plazas hoteleras, de alojamientos rurales, de apartamentos, etc. Muy bien, lo ha hecho usted muy bien. Y deslocalización industrial. Esta es para Doña Carmen Olivera, no he venido, Doña Navarén. ¿Cómo te ves también ahí? ¿Perdón? Sí, gracias. Deslocalización industrial. Pues es la situación que ocurre cuando diferentes empresas pues, se mueven a países o lugares en los que producir sea más barato. Perfecto. La izquierda empresa de ropa que se va a India, China, Bangladesh, Tailandia, perfecto, muy bien, eso es exactamente. Muy bien, la práctica la hicimos la semana pasada, ¿la acuerdan ustedes? ¿Qué ciudad era esa? Barcelona. Esa práctica la hicimos la semana pasada, no tuvo nota pero ya está hecha. Y el tema es las grandes unidades de relieve, el tema 2 del temario, ¿vale? Vamos a ver, pues hemos hecho 2000, ¿qué año es? 2016, reserva A, pues ahora vamos a hacer 2016, reserva B. Meridiano. Don Alejandro. Es una línea imaginaria Sí. que cruza la Tierra de polo a polo. Vale, lo que cruza, bueno, vale, pues vale, venga. Y mide 180 grados Sí. y pues sirve para realizar un punto geográfico de la Tierra. Sirve para medir la longitud geográfica y el meridiano más importante es el que hemos llamado meridiano cero o meridiano principal, que es el meridiano de Greenwich. Bueno, muy bien. Relieve kárstico, esta lo hemos visto ya unas pocas veces, Doña Elena, qué suerte. Es un relieve, un tipo de relieve característico por zona, por la caliza, por la zona caliza, Sí, señora. y que se fractura fácilmente. No. Se forma,
las formas se producen por disolución de la caliza. Decíamos que el agua de la lluvia, H2O, más el CO2 que emiten las plantas, de la raíz de las plantas, forman H2CO3, que es ácido carbónico. Y eso disuelve la caliza, la va disolviendo. Y se generan formas externas kársticas o exokársticas y formas internas endokársticas. ¿Cuáles son las exokársticas? La piazolena, ardolina, polge, ponor, ubala. ¿Cuáles son las endokársticas? Grutas, estalactitas, estalagmitas, columnas, cavernas, y hay una que no me sale, simas, etc. ¿Vale? ¿Dónde se dan? Si usted lo piensa, si la España caliza tiene forma de Z invertida, pues se darán en el Pirineo, País Vasco, sistema ibérico, sistema bético, fundamentalmente. Régimen pluvial. Esta es para doña Patricia, se ha olvidado, qué suerte. Don Aarón. Es el comportamiento del caudal medio de un río a lo largo de un año. Pues casi, pero no. ¿Por qué? ¿Qué problemilla hay entre pluvial y fluvial? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Claro, es un poco confuso, ¿verdad? Fluvial y pluvial, solo cambia una letra, pero el significado es diferente, ¿vale? Segundo intento, Aarón, régimen pluvial. ¿Qué será? La precipitación. El régimen de precipitaciones característico de una zona, por ejemplo, es muy evidente cuando uno mira los climogramas de un sitio. Si usted pone climogramas en internet y va a imágenes, el régimen a ver si lo digo bien, el régimen pluvial de este sitio es muy evidente que tiene una característica sequía estival, así que este clima, sin saber nada más de él, es mediterráneo. ¿Por qué? Porque tiene una sequía estival muy acusada. El régimen, otra vez lo voy a decir mal, pluvial de un sitio es el régimen de precipitaciones característico. Se suele representar en los climogramas, ¿no? Oye, este concepto no lo hemos visto, pero está muy bien que salga porque el señor Pena lo quiere hacer. Muy bien. ¿Quién es Plancton? Señor Pena. Un pez. ¿Quién no vio Bob Esponja en ninguno de sus capítulos? Bien. SpongeBob. ¿No ve usted Bob Esponja? Increíble. ¿Quién en su generación no se ha llevado 10 años de su vida viendo Bob Esponja todos los días? Y dice que Plancton es un pez. ¿Cómo va a ser un pez este muchacho? ¿Un pez? Dice que... Tiene las antenas. Vamos a quitarle Bob Esponja, que esto no nos interesa. Bueno, para empezar, se escribe con una N y yo no he puesto. Sería plancton. Venga, señor Pena, ya que usted dice que es un pez, la toca. Se denomina plancton del griego, cosa rara. Lo errante o lo que va errante. Al conjunto de organismos, principalmente microscópicos, que flotan en aguas saladas o dulces, más abundantes hasta los 200 metros de profundidad, aproximadamente. Se distingue del nécton, palabra que se denomina todos los nadadores activos, y del neuston, los que viven en la interfase o límite con el aire. Bueno, no hace falta meterse tanto en profundidad. Básicamente el plancton, que son
un conjunto de organismos principalmente microscópicos, muy pequeñitos, que flotan en las aguas saladas o dulces hasta aproximadamente los 200 metros de profundidad. Aquí tienen ustedes una imagen al microscopio del plancton o del fitoplancton, es decir, básicamente estos serían especies vegetales de plancton. ¿Por qué es importante el plancton? Porque alimenta a los Porque animales. muchos peces se alimentan del plancton, por lo cual ejerce un papel fundamental en las cadenas tróficas, en las cadenas alimenticias de los mares. Si no hubiera plancton, no tenemos peces, y si no tenemos peces, ¿qué pasa? Que no tenemos para pescar y no nos lo podemos comer, con lo cual, mala cosa. Agricultura intensiva. Este es para doña Lidia. ¿Todavía te tocó también? No, era ganadería. Da igual, da lo mismo. Es cuando se realizan muchas plantaciones de algún cultivo y una necesidad de invernadero Bueno, digamos que la agricultura intensiva es aquella que está altamente tecnificada y en la que se invierte, se intenta obtener la máxima producción por unidad de superficie, la máxima productividad. ¿Cómo se consigue eso? Pues mediante el uso de invernaderos, mediante el uso de tecnología para el riego, tecnología para la siembra, abundantes productos químicos para fertilizar suelos, para corregir la acidez, fertilizantes, pesticidas, etc. Un buen ejemplo de agricultura intensiva sería un invernadero, por ejemplo los cultivos de invernadero en Almería. ¿Por qué? Pues intentan conseguir la máxima productividad posible por unidad de superficie. Bueno, hasta aquí hemos llegado. El lunes que viene empezamos el tema 12 del temario. ¡Ah! ¡Oye, los exámenes! ¡Oh, qué pena! Te lo voy a dar con el medio. Pero otra vez se me olvidó dárselo. Este sería... Casi muy bien. La semana que viene tenemos ya un examen.